estás? Bienvenida nuevamente a Crescenda. Aquí, bienvenidos a todos a Crescenda. Estamos aquí con nuestra invitada especial, María Eugenia, desde España, que viene a platicarnos todo este tema sobre adicciones. María Eugenia tiene varios cursos, es maravillosa y nos explica toda esta parte de las emociones, cómo las somatizamos, cómo las reprimimos y lo que nos trae, ¿no? Entonces, uno de los temas súper importantes que nos trae es esto de las adicciones. ¿Qué hay detrás de las adicciones? La dejo que ella hable porque ella es la experta. Yo aquí nada más estoy para acompañarla. Entonces, muchísimas gracias, María Eugenia, por estar con nosotros. Gracias, Ale. Bueno, gracias a Crescenda por darme de nuevo esta oportunidad de compartir todo lo que tiene que ver con emociones, con adicciones. Yo me dedico a la psicología hace ya más de 18 años. Bienvenidos a todos y a todas las que estáis hoy presentes en este tema que nos concierne a todos. Y vamos a intentar poner un poquito de luz en qué es esto de la adicción y qué es lo que me lleva a adictir y qué aspectos tengo que tener en cuenta en relación a su origen, al mantenimiento de esta conducta, porque es una conducta, ¿sí? No es que yo sea adicto o adicta, sino que ejerzo una conducta adictiva con un propósito bien determinado que al final no es más que esconder o tapar o camuflar un dolor que en una etapa de mi vida, bueno, pues viví. Sí, no me voy a extender, vamos a comenzar por definir adicción. Adicción significa no dicho, no dicho. Entonces, en algún momento de mi vida, que va a coincidir justo cuando yo empiezo con la adicción, hay algo que yo vivo en silencio, una situación que para mí tiene una intensidad emocional importante, que reprimo, que guardo en silencio y que la adicción me va a ayudar a mantener en ese microclima, que no emerja, que no salga a la luz ese dolor o esa herida, ese trauma que de alguna manera yo estoy viviendo y que se perpetúa y se mantiene a lo largo del tiempo porque no soy capaz, o eso es lo que creo, ¿sí? Ahora veremos un poquito más en profundidad esto, pero hay una creencia de que yo no soy capaz de hacerle frente a esa emoción. ¿Por qué? Porque en ese momento de mi vida en el que yo comienzo con la adicción, hay una emoción, como hemos dicho, una herida emocional muy intensa y en ese momento yo no tengo los recursos para hacerle frente. Tampoco lo cuento, no lo hablo con nadie, ¿sí? Lo mantengo en silencio. O las personas que tengo a mi alrededor en el entorno socioafectivo más inmediato, que suele ser mamá y papá, pues no tienen las herramientas necesarias o los recursos, que suele pasar, hacen siempre lo mejor que saben con las habilidades y las herramientas que tienen, pero no tienen los recursos para acompañarnos y que de alguna manera esa emoción no se quede reprimida, enquistada y guardada ahí en lo más profundo de nuestro ser. Entonces, la adicción, que tampoco es casualidad, la adicción que elegimos, la elegimos, no penséis que se elige una adicción conscientemente, sino que se elige a nivel inconsciente, porque nos va a dar precisamente ese recurso que nosotros necesitamos, que consideramos que no tenemos en esa situación que está aconteciendo en ese momento. Os pongo un ejemplo, ¿no? En relación a la adicción al tabaco, lo que ocurre es que yo siento que me asfixio, la situación que estoy viviendo es asfixiante, me siento presionada, siento que me exijo o que me exigen mucho, ¿sí? Y de alguna manera el tabaco lo que va a hacer es que me va a permitir, al inhalar humo, una calada, ¿sí? Todo esto es a nivel inconsciente, me va a permitir respirar o crear ese microclima, ese espacio a mi alrededor a través del humo, que me va a permitir tener un poquito más
de espacio y de poder respirar, un espacio que es para mí, donde no me siento atosigada o atosigado. Entonces, cada adicción tiene su propósito y en el curso que tenéis sobre adicciones está mucho más desarrollado, adicción por adicción, cuál es el propósito de la adicción y qué es lo que esconde detrás. A un nivel general, que es de lo que se trata la clase de hoy, que yo pueda proporcionaros un poquito de claridad en cuanto al origen de la adicción, como decía, al mantenimiento y también daros algunas claves, algunos tips y algunas pautas para poder salir de ella en el caso de que así lo decidamos, pues de alguna manera poder alcanzar la libertad o al menos poder vivir la adicción desde una zona de paz. Porque algo que nos pasa cuando tenemos una conducta adictiva del tipo que sea, porque pensamos que la adicción es solo a una sustancia, pero en realidad una adicción puede ser a una persona, puede ser a una actividad que hago de forma rutinaria, todo aquello que altera de alguna manera mi estado emocional, que me produce alivio a corto plazo, pero que a largo plazo me mantiene de alguna manera prisionera en ese círculo vicioso de refuerzo a corto plazo, pero a largo plazo hay un prejuicio. Sí, empieza a aparecer la culpabilidad, aparecen todo tipo de pensamientos negativos, ¿no? En relación a qué estoy haciendo con mi vida, qué, qué daño estoy haciendo a las personas que están a mi alrededor, dependiendo del tipo de adicción al que yo esté sujeto y de la intensidad de la adicción. Entonces vamos a ir viendo esto poco a poco. Entonces, en algún momento de mi vida, teniendo claro que la adicción significa no dicho, en algún momento de mi vida yo sentí una emoción muy intensa que mantuve en silencio, que no supe qué hacer con ella, que no supe cómo gestionarla, que no tenía los recursos y que de alguna manera suprimí o enterré en una parte muy profunda de mí. Y que como mecanismo de supervivencia, pues lo que hice para anestesiar ese dolor, para poder seguir sobreviviendo, para poder seguir con mi vida rutinaria aparentemente sin que pasara nada, ¿sí? Es como que yo aparento que no pasó, que no pasa nada, pero por dentro hay un dolor emocional muy intenso. Entonces, el momento clave en el que yo empiezo con la adicción, ese momento en mi vida en el que yo empiezo con la adicción, por ejemplo, empiezo a beber a los 15 años, ¿sí? Algo sucedió en esa etapa de mi vida y lo vamos a tener presente porque si queremos salir de la adicción y lo tenemos decidido, va a ser un momento clave al cual vamos a tener que ir, evidentemente acompañados o acompañada por un profesional que sea capaz de llevarnos hasta ese punto y de sostener todo ese proceso. ¿Sí? Vamos a ir hasta ese momento para darnos cuenta que en ese momento hubo un error de percepción. Algo yo percibí que me desvalorizó, esto es muy importante, que me desvalorizó y que yo utilicé, pesqué, ¿sí? Como mecanismo de sobrevivencia, como digo, para mantener ese microclima, la adicción que elegí, que es inconsciente. Entonces, vamos a reconocer que la adicción está mantenida por un autorrechazo a nosotros mismos. Siempre que rechazamos una emoción, estamos rechazando una parte de nosotros. Siempre, siempre que anulamos o reprimimos una emoción, estamos anulando, reprimiendo, enterrando en lo más profundo de nosotros, de nuestra mente subconsciente, esa herida emocional. Es como si un bebé está aquí a mi lado y empieza a llorar y yo lo rechazo, intento huir de él.
De alguna manera lo que voy a conseguir es que el llanto perdure. A lo mejor momentáneamente con la adicción se va a callar, momentáneamente, sería como tomar un antiinflamatorio cuando tengo algún dolor, un dolor de rodilla, pero el antiinflamatorio o la adicción va a producir un alivio temporal, momentáneo, en un corto periodo de tiempo, pero a la larga el dolor sigue estando ahí. Entonces, muchos de los errores que cometemos es enfocarnos en dejar la adicción sin atender el dolor emocional que la originó, ¿sí? Y que la mantiene a lo largo del tiempo. Por eso el enfoque en dejar la adicción no es el enfoque correcto en una primera instancia. El enfoque correcto sería ir al dolor original que está provocando que yo intente anestesiarlo con este mecanismo que he utilizado y que me ha servido durante un periodo de tiempo. Como causa tanto malestar, la adicción, es verdad que va a llegar un momento y un punto en mi vida en el que yo voy a decidir o voy a pensar, voy a sentir que la adicción ya no es el camino. Y precisamente ese momento es el momento justo en el que nosotros tendremos que hacerle frente a esa emoción con recursos, evidentemente, con recursos a esa emoción que hasta ahora pues no hemos sabido cómo atender, cómo consolar, ¿verdad? A ese bebé metafóricamente que llora en nuestro interior y que no sabemos muy bien qué hacer con él. Entonces, algo interpreté en esa situación, en esa línea de tiempo, en esa edad puntual en la que yo comencé con esa adicción, que me desvalorizó y que de alguna manera, para poder seguir con mi vida, yo utilicé ese mecanismo de sobrevivencia. Puede ser que soy indigno, que no soy capaz, que no me quieren, ¿sí? Que soy culpable. Tengo algún caso reciente de chicos a los que he atendido en el que está muy presente el hecho de soy una decepción para la familia, ¿sí? Soy culpable de esto que pasó en mi familia y por lo tanto lo que hago es camuflar ese dolor, aparentemente no lo reconozco porque está a un nivel inconsciente, pero es la causa de el que yo siga manteniendo la adicción ahora. Algo que es muy aclaratorio también es decir que quien emite la conducta adictiva no es mi yo de ahora, no es mi yo de 40 años, por ejemplo, en mi caso, sino que es esa versión emocional que empezó con la adicción. Es decir, que aunque mi cuerpo físico tenga 40 años, quien sigue con la adicción es mi yo de 13 años o mi yo de 12 años. Sigue estando vivo en mí y de alguna manera está intentando, con esa emoción que emerge, ser atendido o ser llamado. En su momento, ¿a quién buscamos? A mamá y a papá, ¿sí? Normalmente el conflicto inicial va a ir relacionado con ellos. Pero en la actualidad también podríamos reconocer que ahora quien tiene que hacerse cargo de ese yo interior que sufre, pues soy yo, sería mi yo adulto haciéndose cargo de esa versión infantil o adolescente que sufre y que es la que presenta la conducta adictiva. Os voy a hacer un pequeño gráfico para representar un poquito mejor esto que estoy diciendo o que sea más claro. Voy a compartir una pizarra. Esta línea de tiempo es nuestra vida lineal. Vamos a poner que aquí está el presente, ¿sí? Aquí está el presente y aquí está el pasado. El pasado.
Muy bien. Digamos que yo empecé con la adicción por aquí. Pues no sé, vamos a poner 13 años. Yo ahora me encuentro aquí y tengo pues 42 en mi caso, ¿vale? Entonces, digamos que durante todo este tiempo he estado escondiendo esa emoción que me hacía sufrir, que viene de un error de percepción, como decía, ¿no? De creer que no soy capaz. Vamos a representar la emoción con ese color. No soy capaz, soy culpable, no soy amado, no soy escuchado o me asfixian, etcétera. ¿Vale? Entonces, esta emoción o este yo es la versión que va a seguir caminando, aunque mi cuerpo vaya creciendo, y es la que está presente y sigue presente dentro de mí aquí ahora. Y es la que me invita a tener la conducta adictiva. Por eso la terapia va a ir enfocada, y en el curso de adicciones tenéis un ejercicio muy claro de cómo ir allí. Va a ir enfocada a que tú vayas aquí, descubras el error de percepción que hay en esa situación, el error de percepción, y donde no hubo amor, porque esa es otra clave en relación a las adicciones, darnos cuenta de que en realidad en esta situación lo que faltó fue amor. Y precisamente porque faltó amor y lo que hay es miedo y culpa, la adicción sigue presente y sigue viva a lo largo del tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo decida que ha estado bien vivir con ella todo este tiempo, gracias a adicción, por ayudarme a sobrevivir todo este tiempo, pero a partir de ahora yo puedo hacerme cargo de mí, yo puedo hacer de adulto, de papá o mamá de mí mismo o de mí misma, ¿sí? Y sostener amorosamente, compasivamente, ese dolor o esa emoción que no he sabido hacerlo a lo largo del tiempo. Entonces, teniendo claro este dibujo, vamos a seguir profundizando un poquito más. La clave sería darnos cuenta del error de percepción que hay aquí, ¿vale? Y ese error de percepción es el que produce la emoción intensa que me lleva a utilizar como mecanismo de sobrevivencia la adicción, y es la misma emoción con mi autorrechazo durante todo este tiempo, autorrechazo, porque he ido rechazando cada vez que emergía esa emoción, la he ido rechazando y he seguido escondiéndola, la que ha ido perpetuando a lo largo del tiempo el que yo siga hoy con la conducta adictiva. De hecho, puede ir incrementándose la conducta adictiva, es decir, de 10 cigarros que podía fumar cuando tenía 13 años a fumar ahora 2 paquetes diarios. ¿Por qué? Porque el malestar va creciendo cada vez más, porque mi vida cada vez está más limitada, porque cada vez me siento más culpable, ¿sí? Y porque cada vez se va reforzando más ese error de percepción. ¿De acuerdo? Entonces, una de las claves estaría en darme cuenta que hay un autorrechazo debido a ese error de percepción. El autorrechazo viene porque rechazo ese dolor, rechazo esa emoción que emerge y que me lleva a adictir, y que si yo pusiera amor en vez de rechazarme, la adicción ya no tendría sentido. Muy bien. Entonces, una vez que tenemos claro esto, voy a poner el chat, que creo que me estabais preguntando algo por aquí antes de continuar con los tips. ¿Existe la adicción del teléfono, redes? Me preocupan mis hijos. Por supuesto que existe esa adicción. Em, Recordad que una adicción es todo aquello que yo utilizo de forma intencional para alterar un estado emocional, ¿sí? Ya sea aburrimiento, ya sea vacío,
ya sea decepción, culpa, cualquier estado emocional que yo intente camuflar, y ahí se puede ver muy claro el autorrechazo. Yo rechazo esa emoción y lo que hago para no sentirla es coger, por ejemplo, el teléfono móvil. El teléfono móvil lo que va a hacer es distraerme. Aparentemente me da placer, igual que un cigarro, igual que una copa de alcohol o igual que el sexo o cualquier otro tipo de adicción, me va a proporcionar un placer a corto plazo, pero un gran vacío y malestar a largo plazo. ¿Por qué unas personas generan adicciones y otras no? Muy bien, porque en su mente subconsciente y en el plan de su alma está estipulado que desean despertar a través de una adicción. No solo ellos, sino todo el entorno socioafectivo, porque vamos a reconocer que la adicción no solo afecta a la persona con la adicción, sino que afecta a todo el entorno, como la pregunta anterior, ¿no? Que son unos papás que le preocupan su hijo. Es decir, la adicción no solo afecta al hijo, sino que va a afectar también a todo el entorno. Entonces, hay un programa en mi mente subconsciente que habla de adicciones y eso es lo que va a determinar que yo coja la adicción como mecanismo para despertar, ¿sí? En esta encarnación. Estamos hablando a un nivel muy profundo, a un nivel espiritual. Entonces hay un programa en mi mente subconsciente que habla de adicciones. No solo en la persona, como digo, e insisto, que tiene la conducta adictiva, sino también en todo el entorno socioafectivo. Por ejemplo, adicción al ejercicio, mejor no la elimino, mejor no elimino la adicción al ejercicio. La adicción al ejercicio, aunque pueda parecer que el ejercicio es algo saludable, todo lo que es una adicción va a generar un, un tapar, por ejemplo, en el caso del ejercicio, va a tapar una inseguridad muy grande. Yo creo que soy amado o atendido, ¿sí? O valorizado por mi aspecto físico. Eso significa que no tengo valor, pues, como persona o desde otros rasgos de personalidad. Solo soy valorado o valorada o válido o amado por mi aspecto físico. Entonces, aunque pueda parecer que el ejercicio físico es algo saludable, que lo es, sí, pero todo va a depender en intensidad. Lo mismo que hablamos de beberme una copa de vino en un momento puntual, no es lo mismo que tener una adicción. Es decir, no es la conducta, sino la intención con la que yo emito esa conducta. No es lo mismo beberme una copa de vino para compartir y disfrutar con la familia o amigos que beber vino para tapar un malestar, una inseguridad, un dolor, un vacío, una ansiedad, una tristeza o lo que sea. ¿Sí? ¿Podemos entender la diferencia? Entonces, siempre que sea tapar un dolor emocional, la adicción me va a servir a corto plazo, pero a largo plazo ese círculo vicioso me va a provocar un gran sentimiento de vacío existencial y también de culpabilidad, Aparte de que, bueno, pues toca la salud, aunque el ejercicio físico creamos que es saludable, cuando yo tengo una adicción al ejercicio físico, mi salud también está menguando. ¿Podemos prevenir de alguna manera las adicciones? Podemos prevenir de alguna manera las adicciones. Podemos prevenirlas. ¿Cómo? Con comunicación. Si comunicamos cómo nos sentimos de una forma asertiva, si les mostramos a nuestro hijo, ¿sí? Aunque haya un plan, aunque haya un programa
en nuestra mente subconsciente que aparece la palabra adicción. Si yo soy capaz de comunicar cómo me siento y el entorno lo recibe libre de juicios y hay una comunicación abierta, la adicción no tiene por qué darse, no tiene por qué darse, ¿sí? Todo está en el plan y en los programas que llevamos a nivel inconsciente. Ahora voy a hacer un dibujito del inconsciente, quizá para que esto quede un poquito más claro. Vale. Podéis seguir preguntándome si así lo necesitáis. El primer paso para soltar una adicción sería darme cuenta que, que la adicción no me proporciona eso que busco. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es aceptar la adicción. Muchas veces estamos en conflicto interno con la adicción. Lucho con la adicción, no quiero adictir, ¿sí? Y más con la presión que tiene el entorno que me dice que deje la adicción y demás. Entonces, todo lo que rechazo se va a mantener a lo largo del tiempo. Para que no se mantenga, yo tengo que empezar a aceptar que la adicción está ahí y que me ha servido hasta ahora como mecanismo de sobrevivencia. Me ha servido para ir tapando un dolor al que no he sabido hacerle frente. Y quizá ahora estoy dispuesta o estoy dispuesto a hacerle frente a ese dolor, a comunicar y a expresar cómo me siento y también a decidir y tomar acción en relación a la vida sin sentido que llevo, sin un sentido, sin un propósito. ¿Sí? Si hay algo que no entendéis o que no me expreso bien, me lo decís. Entonces, descubrir la parte de mí que es adicta o que quiere adictir, porque como hemos dicho, si hay un conflicto, hay una parte de mí que quiere dejar la adicción y una parte de mí que no quiere dejar la adicción. Entonces, para eso, ahora vamos a hacer el dibujo del subconsciente. Habéis visto quizá en muchas ocasiones la mente subconsciente representada como un iceberg. La parte de arriba, que es un 4%, nos dicen los estudios científicos aproximadamente, es nuestra mente consciente. Desde nuestra mente consciente, quizá nosotros sí queremos dejar la adicción, pero si no dejamos la adicción es porque desde aquí abajo, desde la mente subconsciente, no queremos dejar la adicción. Y esto es muy importante. Empezar a observar todos los pensamientos y esas dos partes que viven dentro de mí. La parte de mí que quiere dejar la adicción y la parte de mí que no quiere dejar la adicción. Y empezar a preguntarme por qué no querría yo dejar la adicción. ¿Qué me aporta la adicción? ¿Para qué querría seguir fumando, bebiendo o realizando el tipo de adicción que estoy llevando a cabo? Me va a dar una gran claridad, me va a dar una gran claridad. Entonces, empezar a darme cuenta que hay una parte de mí que sí que quiere dejar la adicción, pero una parte de mí que no la quiere dejar, porque yo no querría dejar una adicción. ¿Para qué yo querría seguir haciéndome daño a través de una adicción? ¿Sí? ¿Para castigarme? ¿Para morir? Esto está muy oculto aquí abajo, pero tenemos que verlo y hacerlo consciente para darnos cuenta de esto. Y si quiero morir, hay una parte de mí que desea morir. ¿Qué tipo de vida es la que estoy viviendo? ¿Estoy viviendo en base a las expectativas de los demás? ¿Estoy viviendo para complacer a mamá y a papá todavía, a la familia? Porque como hemos dicho, ¿verdad? Que la parte que es adicta es mi versión que comenzó con la adicción. ¿Para qué querría yo seguir con la adicción? ¿Para castigarme?
para hacerme daño, para no tomar decisiones. Y ahí podemos ver muy claro cuál es el mecanismo que está manteniendo la adicción. Y vamos a aceptar y vamos a reconocer que hay una parte de mí que se cree indigna totalmente, que se cree que es merecedora de un castigo semejante de no ser feliz, de hacer daño y maltratar su cuerpo, ¿sí? Al nivel que sea, incluso de desear morir, de desear no estar viva. No sé, leía en unos estudios recientemente de las cajetillas de tabaco que decían que a un nivel inconsciente las imágenes que aparecen en las cajetillas de tabaco que son tan desagradables, lo que producen es una gran atracción a nivel inconsciente a esa parte de nosotros que desea morir, que desea morir. Y esto es brutal, empezar a darnos cuenta y a hacernos cargo de esa parte de nosotros, de esa parte de nosotros. Porque está muy bien que desde mi parte consciente yo diga, no, yo quiero vivir, yo no me quiero castigar, yo, no, yo quiero tomar decisiones, yo quiero empezar a tener una vida diferente. Sí, pero si no lo llevamos a cabo es porque el 96%, que es la parte inconsciente, es la que está ganando. Es decir, siempre hago lo que deseo hacer. Entonces, mi deseo, que está aquí abajo, que es inconsciente, pero lo estamos llevando ahora a la conciencia precisamente para tomar otro tipo de decisiones, es no dejar de fumar, porque quizá quiero, oye, pues terminar con mi vida. La adicción es un autosuicidio muy aceptado por la sociedad, muy aceptado por la sociedad. Em, ¿Qué más cositas tenía por aquí para compartir? Entonces, darnos cuenta y empezar a observar la parte de mí que está frustrada con la vida que lleva, que odia su rutina, que se odia a sí misma hasta tal punto que quiere quitarse de en medio o que quiere morir o suicidarse, darme cuenta que esa parte está ahí aunque yo aparente llevar una vida muy normal, o aunque yo aparente que no tengo problemas, o aunque yo aparente que tal, debajo de la adicción hay una culpa muy grande, una decepción y un odio hacia mí misma muy grande, un autorrechazo brutal, ¿sí? Hacia mí misma, un no merecimiento, como hemos dicho al final, para sintetizar, una falta de amor muy grande, muy grande, muy grande. Entonces, vamos a empezar a identificar todas esas voces en mi cabeza que me llevan a adictir. ¿Cómo? El primer paso, empezando a adictir de forma consciente. ¿Qué significa adictir de forma consciente? Pues que yo, cada vez que siento la necesidad de ir a fumarme un cigarro o de coger el móvil o de ir a comer chocolate o de tener una relación sexual una detrás de otra o lo que sea que yo haga para gestionar mi vacío interno, ¿sí? O mi malestar, que yo empiece a observar cuál es el pensamiento que hay detrás que me lleva a realizar esa conducta. ¿Qué emoción es la que emerge antes de realizar esa conducta? ¿Qué voces empiezo a escuchar en mi cabeza? ¿Cuál es el proceso cognitivo que me convence de que yo, sin realizar esa conducta, no voy a ser capaz de llevar a cabo mi día a diario? ¿Sí? Empezar a autoobservarme para conocer los mecanismos que hay ocultos aquí abajo que me llevan a ser una marioneta literal de esta parte que es el 96% de la totalidad de mi mente. Conforme yo voy haciendo consciente cada vez más todos estos mecanismos, la parte consciente va cogiendo terreno y en vez de ser un 4%, pues es un 5,
un 6, perdón que estoy un poco constipada, un 5%, un 6 o lo que sea. Vamos sumando conciencia a todos esos procesos que eran inconscientes. Entonces, mientras que estoy con la conducta adictiva, voy a observarme cómo entra el humo en mi garganta, qué me lleva a encender el cigarro, cómo me siento cuando enciendo el cigarro, cuando cojo la copa de vino, cuando sea la conducta que haga, qué siento al darle la primera calada, qué siento cuando expulso el humo, qué pienso mientras tanto, ¿sí? Es un proceso de autoobservación. ¿Qué pienso y qué siento cuando acabo la conducta adictiva? ¿Qué pensamientos aparecen justo después? La emoción de culpa que aparece, que es un círculo vicioso que me lleva a pensar que necesito la conducta adictiva, la emito la conducta adictiva, pero después siento una profunda desvalorización porque hay una falta de poder y de control sobre mi vida y sobre mi acto. Muy importante que me va a llevar a la culpabilidad y de nuevo a la desvalorización y como me siento culpable y desvalorizado, voy a utilizar de nuevo la conducta adictiva y es un círculo vicioso, porque nos vamos a dar cuenta que me siento culpable por fumar, ¿sí? Pero de alguna manera fumo para sentirme culpable y al sentirme culpable necesito fumar y cuando fumo me vuelvo a sentir culpable. Es decir, entramos en un círculo vicioso de culpa en el que ya está solapado el sentirme culpable por fumar y fumar para aliviar la culpabilidad. ¿Sí? Hay un círculo ahí del cual ya es difícil salir. Solo se puede salir pues poniendo conciencia, como estamos haciendo. Cuando yo voy a ese punto de mi vida, ¿os acordáis? El punto de mi vida en el que yo empecé a adictir y me doy cuenta del error de percepción, ese punto de mi vida, ¿os acordáis la línea del tiempo? Y yo empiezo aquí con la conducta adictiva. Cuando yo voy aquí y me doy cuenta en ese error de percepción en el que yo interpreté que hubo una falta de amor, cuando deshacemos este error de percepción y nos damos cuenta que sí había amor, que sí hubo amor, ese amor es capaz de transformar esa emoción o ese dolor, porque ya lo decía Einstein, el amor es la energía más poderosa del mundo, ¿sí? El amor puede transformar absolutamente todo. Es la forma, el poner amor ahí donde no lo hubo, es la forma de trascender esa emoción. Y si, bueno, queréis, no tenéis más que poneros en contacto o con Crescenda o conmigo para acompañaros a ese momento, poder deshacer el error de percepción, poder poner amor donde no lo hubo y desde ahí ya con amor volver a nuestro presente, que al final todo está aquí, ¿sí? Es una forma de hablar, colmados de amor, llenos de amor, empezar a tomar nuevas decisiones para vivir una vida una vida con propósito. Porque muchas veces el propósito que esconde detrás de la adicción es que yo luego sea capaz de compartir esta experiencia que yo estoy viviendo, al salir de ella, compartir e inspirar a otras personas para que puedan salir de ella también. Entonces, ese es un propósito de la adicción. También pensamos que a un nivel transgeneracional, como sabemos que muchas de las adicciones pasan de generación en generación, que eso también lo tenéis en el curso sobre adicciones, pensamos, perdón, que trascender una emoción es soltar la emoción,
pero trascender una emoción es vivirla desde la paz. Lo que ellos no supieron, que fue seguir con la culpabilidad, nosotros podemos poner paz, ¿sí? Vivir la adicción desde la paz y desde la paz, desde ahí entonces ya sí podemos decidir soltar la adicción o utilizarla como un recurso más. Es decir, salgo con una noche con un amigo y me tomo una cerveza o me fumo un cigarro, pero no significa que yo sea prisionera o prisionero de estar bebiendo todos los días o de esa conducta adictiva. Como hemos dicho antes, no es la conducta, sino la intención con la que yo la realizo, si es para tapar un dolor emocional o es para compartir y para disfrutar. Muy bien, entonces eso es fundamental que lo tengamos en cuenta. Voy a volver a haceros, a ver si me permite borrar. Sí. A lo largo de nuestra vida, si esta es nuestra mente, a lo largo de nuestra vida hemos ido acumulando todo tipo de emociones. Vamos a poner la paz aquí abajo, ¿sí? La paz y el amor están aquí, ¿vale? Pero a lo largo de nuestra vida, con todo lo que nos ha ido pasando y todas las interpretaciones que hemos hecho al respecto, pues por ejemplo, en el colegio, una maestra me dijo que nunca iba a ser capaz de sacar nada adelante, que era torpe o que era un inútil o que era muy nerviosa o, o lo que sea, ¿sí? Todos esos errores que por una vez que ocurran no pasa nada, pero cuando se repite es cuando empezamos a interiorizarlos como parte de nuestra identidad. Y esos errores empiezan a generar emociones. Yo no soy inútil, ¿sí? Puede que no me saliera bien esa actividad en concreto, pero eso no significa que yo sea inútil. Pero al creerme, al dar veracidad, porque no tengo recursos, soy inocente, siendo un niño, ¿sí? O una niña, voy a generar la emoción de culpa, de desvalorización, todas esas emociones de las que hemos hablado. Entonces, vamos a ir creando capas y capas encima de esa paz con emociones densas que van a ir tapando lo que nosotros verdaderamente somos, nuestros dones, nuestros talentos. Todo esto va a estar camuflado, va a estar tapado por un montón de emociones que no hemos sabido qué hacer con ellas o cómo hacerles frente. Entonces, para conectar con la paz, tenemos que empezar a ir sacando todas esas emociones, ir limpiando, ¿sí? Emoción por emoción, todo eso que hemos ido acumulando y rechazando, autorrechazándonos a lo largo del tiempo, abandonando todas esas partes de nosotros, ¿sí? Sentía rabia, la reprimía, porque era malo sentir rabia, porque si no dejaban de quererme, me decían que era un niño malo y dejaban de quererme, pues rabia reprimida. Me decían que los niños no podían llorar, que estaba mal llorar y que mamá se ponía triste si yo lloraba, pues tristeza reprimida. Hala, pues todo para adentro. Todo eso para adentro que yo no me he permitido sentir y que sigo reprimiendo es el microclima que está manteniendo la adicción. Y cuando yo me permito sacarlo hacia afuera, perdón que ya se ha borrado, cuando yo me permito sacarlo hacia afuera, lo que va a quedar debajo es la paz, es la paz. Y ese es el mecanismo que tenemos que llevar a cabo para soltar la adicción. Soltar la adicción y vivir desde la paz, tengas una adicción o no, porque todo lo que nos hace sufrir son todas esas emociones densas que hemos ido guardando a lo largo del tiempo. Para ir soltando todas esas emociones, tenemos que
tener cierta madurez emocional. ¿Qué significa cierta madurez emocional? Nosotros, los adultos que somos ahora, ser capaces de sostenernos, lo que no supieron hacer los adultos cuando nosotros éramos niños, que fue sostenernos en ese sufrimiento, pues ser capaces nosotros ahora como adultos de sostener el sufrimiento de esa parte de mí infantil que sigue sufriendo, infantil por decir algo, ¿sí? Esa emoción, ese dolor emocional que yo he ido guardando y reprimiendo dentro de mí, que no he atendido, que no he hecho caso, que he abandonado, ¿sí? Que he rechazado, que he hecho bullying, ser capaz de acogerlo ahora amorosamente, como si de un bebé se tratase, y acompañarlo con total presencia mientras se mantiene esa emoción. La emoción sabemos que es una energía. La energía ni se destruye ni se transforma en otra cualidad. Es como el agua, por ejemplo, ¿no? El agua pasa de líquido a vapor, a hielo. La emoción es igual, la emoción no se puede eliminar. Lo que vamos a hacer es transformar esa energía llamada miedo en otra cualidad. El miedo puede pasar al amor, el miedo puede pasar a la paz, pero para eso tenemos que hacer este proceso de amar con total presencia, entregarnos con compasión a esa emoción que pide a gritos ya por fin ser atendida. Y una vez que nosotros somos capaces de hacer esto, le vamos a perder el miedo a sentir y vamos a ser capaces de sostenernos ante cualquier emoción y ante cualquier situación. Y en este caso ya la adicción no tiene lugar. No tiene lugar. Por eso, si sois papás o mamás de niños o niñas o jóvenes, ¿sí? El que vosotros seáis capaces de sostener sin juicio, con total presencia, un estado emocional en vuestro hijo, que va a ser, si tú eres capaz de sostenerlo en ti, si tú no eres capaz de sostenerlo en ti y tú también tienes heridas emocionales, te va a ser muy difícil sostener un estado emocional en tu hijo, porque tu hijo va a tocar un botón en ti que te dice, uy, aquí hay un sufrimiento que tú no has atendido. Cuando yo veo a mi hijo sufrir y despierta un sufrimiento en mí, ¿sí? Yo no lo puedo vivir desde la paz, el acompañar a mi hijo en ese sufrimiento, porque yo estoy sufriendo y esa versión de mí está siendo reclamada para ser atendida. Espero haberme explicado, espero haberos inspirado, haberos dado algunas claves, ¿sí? Para poder salir de la adicción. Tenéis el curso sobre adicciones que son 6 clases completas en el que está toda la información y aquí estoy a vuestra disposición en Crescenda para todo lo que necesitéis. Gracias por estar ahí. Gracias, María Eugenia. De verdad que es un regalo que estés con nosotros. No había entendido, no había captado esto y siempre uso la misma metáfora y lo siento. Crescenda, María Eugenia, una de nuestras maestras y guías en Crescenda, ya leyó todos sus libros. Esos libros que vas y compras y que dices, voy a leer y voy a cambiar y voy a transformar mi vida. Y los pones en la mesa de la cama y lees el primer capítulo, luego ya no lo vuelves a leer. Aquí María Eugenia te está platicando, explicando, les está explicando y les está acompañando en el proceso, porque también tienen acceso a ella, a preguntas y respuestas, a todo este tema de las emociones detrás de las adicciones. Hay otros cursos que son emociones, emociones uno, emociones 2, pero también tenemos este que nos presenta María Eugenia hoy, que es emociones detrás de las adicciones, que creo que es impactante porque como que nunca analizas ¿de dónde? O sea, si no es una culpabilidad que yo sentía con temas personales, que yo decía, es que no, ¿por qué tengo esto? Entonces, verlo de esta manera, verlo con tanta compasión, es súper importante y me encanta tu curso, María Eugenia. Entonces, muchísimas gracias de estar con nosotros. Les platico rápidamente, Crescenda es una plataforma para que puedan tomar estos cursos, para que puedan tener acceso a esta información, para que puedan de raíz
integrar este concepto, esta información en su vida diaria. No solo es una plataforma donde te dan información y ya se van. Aquí están los maestros contigo, acompañándote paso a paso. Puedes tener sesiones personales con María Eugenia también a través de Crescenda. Hay más de 25 maestros que están disponibles para ustedes de todo tipo de cursos. Entonces, yo los invito a que puedan ver un poquito de Crescenda, del curso de María Eugenia, sobre todo este curso de las emociones detrás de las adicciones, se me hizo impactante. Entonces, bueno, las invitamos. Vienen muchas cosas nuevas, viene un congreso para encontrar a la pareja, mi media naranja, viene, ahí está, bueno, ahí está Crescenda con todo lo que conlleva, más de 25 instructores, una comunidad, certificaciones, acceso inmediato, que todo en español, sobre todo eso es importantísimo porque hay mil de información, pero casi todos en inglés, todo esto es en español. Y luego tenemos que viene próximamente el congreso de Encontrando mi media naranja para aquellas personas que andan un poco solitarias o que quieren mejorar sus relaciones o que quieren encontrarse su propia media naranja que somos nosotros mismos, ¿no? Entonces eso viene próximamente, vienen cursos en enero, vienen retos, vienen enero, febrero, todos los meses tenemos un lanzamiento, hay cursos ya, más de, no sé, creo que 40 cursos ya en la plataforma que ustedes pueden aprovechar con la membresía Crescenda. Entonces, bueno, yo los invito a que vean y le agradezco mucho a María Eugenia. María Eugenia les da un regalo que es un descuento para en 48 horas para poder acceder a su curso en descuento y para poder, si no, también comprar la membresía, que es como ir pagando poco a poco el curso, ¿no? Entonces, bueno, es una maravilla lo que Crescenda hace por nosotros. Entonces, los invitamos a ser parte de. Y María Eugenia, una última pregunta. ¿Qué le recomendarías o qué mensaje le darías a alguien que se siente atrapado y sin salida? Muy bien. Pues el mensaje que le daría es que saldrá de ahí, ¿sí? Es decir, es seguro que tú vas a salir de ahí, segurísimo. Empieza a poner conciencia de quién es esa voz o cuál es esa voz que hay en ti, que no eres tú, que te dice que estás atrapado y sin salida, ¿sí? Y date cuenta que en realidad no es así, porque el poder está en ti y tú vas a ser capaz de decidir qué quieres hacer con la situación en la que estás. Recuerda que hay una falta de amor muy importante si te sientes atrapado en esta situación y que tú puedes poner ese amor. Entonces, seguro que vas a salir de ahí, eso está asegurado, eso es lo que te puedo decir. Claro, muchísimas gracias, María Eugenia. Y bueno, les compartiremos el link, a al chat. Todas las personas que estuvieron en el curso anterior de las adicciones para los familiares de los adictos, también es muy buen curso, también lo tiene María Eugenia. Tiene un bundle donde tiene todos sus cursos. Entonces, bueno, aquí ustedes pueden elegir lo que gusten para encontrar cómo irse acompañando en este proceso. Todos vivimos estos procesos, todos tenemos familiares con diferentes temas, todos estamos en esto, entonces déjenos ayudarlos. Muchísimas gracias, María Eugenia. Nos vemos. Un Gracias a abrazo. todos. Gracias a todos por los que están aquí. Gracias.